Bueno, buenas tardes, bienvenidos a nuestra sesión de la tarde de este tercera jornada de nuestro primer Congreso Internacional de Archivos Audiovisuales de Arte, organizado entre el Centro de Estudios Espigas, el Museo del Cine, el Centro de Investigaciones en Arte y Patrimonio de la Universidad Nacional de San Martín y con el apoyo inmenso de instituciones como la Fundación Andriani, que nos está alojando hoy acá, Art House, el Centro Cultural de España en Buenos Aires y Arca Video. Bueno, hoy venimos desde la mañana, tuvimos un taller fabuloso con Cristina Cámara, responsable del área de cine y video del Museo de Reina Sofía, y toda esta jornada, en realidad, a partir de ese taller y con este panel que vamos a escuchar ahora y la mesa de la tarde, está dedicado un poco a pensar a la cuestión de la patrimonialización de los archivos audiovisuales de arte, que es como un tema que va a estar transversalmente apareciendo durante todo este día. Estamos arrancando un poquito tarde, entonces no me voy a extender demasiado, solo presentar a los integrantes de la mesa, que va a estar moderada por Cintia Mesa, que está aquí a mi lado, y vamos a estar escuchando a Mariana Marchesi, Jorge Laferla, Nara Cristina Santos y Fernanda Pita, que va a estar conectándose en un ratito online. Bueno, les agradezco mucho y bueno, buena mesa. Bueno, buenas tardes. Esta mesa se titula De la imagen a la herencia, procesos de patrimonialización en archivos audiovisuales. Y voy a dar una breve presentación a cada panelista, así después ya los dejamos fluir. Quería comentar una breve introducción. Las imágenes son valores, gracias a la labor de personas como las que hoy conversan en este panel, las que están presentes y fueron y son ponentes en el Congreso, se constituyen en constelaciones de valores que con el aglutinante del tiempo devienen en acervos, archivos, legados, herencias, llenas de tensiones en el proceso de su administración y la puesta en disponibilidad para el acceso. En un entorno profundamente cambiante, no solo de los aspectos tecnológicos que son centrales, sino también de las narrativas que constituyen nuestro trabajo, vamos a escuchar ahora las voces y las experiencias de Nara Santos, Jorge Laferla, Mariana Marchesi y Fernanda Pita. Vamos a comenzar por Nara Cristina Santos, que es doctora en artes visuales por la Universidad de Santa María, profesora titular también y del laboratorio Lagarde, del cual es asesora, y consejera del Museo de Arte, Ciencia y Tecnología, el MACT. Miembro también de otras instituciones, Nara nos acerca su experiencia exactamente en el MACT, en el Museo Universitario, del cual es fundadora y consejera, más puntualmente del archivo digital de la obra del nanoarte del artista Ana Barros, primera del acervo del museo mencionado en Santa María. Luego nos va a acompañar Jorge Laferla, que es investigador, docente universitario en artes y medios audiovisuales, conferencista, asesor, jurado y programador audiovisual en diversas instituciones y universidades, autor y editor de publicaciones en cine, documental, video, TV y multimedia. Jorge nos va a acercar un panorama de los procesos de patrimonialización en archivos, tanto local como internacional. Luego, Mariana Marchesi, doctora en artes, especialista en arte argentino y curadora, que se graduó en cine en la Escuela de Experimentación y Realización Cinematográfica, nos va a presentar un panorama de la joven colección audiovisual del Museo Nacional de Bellas Artes, sus políticas de colección para el acceso de obras audiovisuales y desafíos en la catalogación, conservación y adaptaciones a la normativa vigente y a las necesidades de la escena contemporánea. Fernanda Pita, que va a estar en medio de las presentaciones desde Zoom, es curadora en jefe de la Pinacoteca de Estado de San Pablo, investiga la recepción de las tendencias realistas y naturalistas de la pintura brasileña en la segunda mitad del siglo XIX y cómo esto impactó en la construcción del paradigma del arte nacional. Fernanda nos va a proponer invertir el orden de la pregunta de esta mesa y discutir cómo el audiovisual es una herramienta interesante para abordar un tema clave entre los museos y los pueblos indígenas. Con este panorama le vamos a dar la bienvenida primero a Nara y después vamos pasando el micrófono. Tienen entre 15 y 20 minutos para la presentación y luego hacemos preguntas al cierre.
me sentar así, porque buenas tardes a todos y a todas. Como ya me presentaron, soy brasileña, Pacífica, ahí ya me mejoró. Sí, bueno. Estoy acá para compartir con ustedes un poco de mi experiencia de más de 10 años junto al Museo de Arte, Ciencia y Tecnología de la Universidad Federal de Santa María. Hago parte del grupo de investigación que yo misma fundé en 2005, el LAVAR, y que hoy sigue con un colega mío. Estamos ahí siempre intentando seguir con las actividades culturales. Yo dividí la presentación en 3 partes, intentaré quedar hasta los 20 minutos como previsto. La primera parte un poco histórica, la segunda de preservación y la última de archivo. Entonces, el museo surge en la Universidad Federal de Santa María, que es una universidad que se queda a 300 kilómetros de Porto Alegre y fue la primera universidad del interior de Brasil, tiene más de 60 años, tiene como 30.000 alumnos y tiene 4 campus. La flecha azul, ahí está, muestra el Centro de Artes y Letras, acá atrás de mí, donde estamos ahí con todos los cursos de grado y posgrado. La flecha amarilla de planetario, una visión un poco distinta del campus de la universidad. Y ahí tenemos la parte esa histórica que cuenta un poco de cómo nosotros empezamos el proyecto del museo. En general, el museo empieza con una donación de obras y el nuestro al revés empezó con exposiciones de artistas tanto de la universidad cuanto también artistas nacionales e internacionales, porque teníamos ahí la intención de promover un museo universitario, el primero también con esta característica, el Museo de Arte, Ciencia y Tecnología transdisciplinario. Entonces, con esto, la trayectoria del museo pasa también por una metodología que tiene a ver con las actividades de grado y posgrado, de investigación, de extensión, claro, y ensino, porque como museo universitario pensábamos siempre a partir del proyecto empezar con todo que podía ser no solo una narrativa museal, pero también una propuesta nueva ahí. Y claro, los artistas ahí que eran invitados, tanto brasileños como extranjeros, nosotros vemos como una idea primera de que fueran iberoamericanos también para fortalecer la relación sur-sur y después también con aquellos que nos colonizaron. Bueno, durante esos 10 años del proyecto que empezamos entonces con una colega que también era en la época directora de posgrado como yo, tuvimos varios momentos importantes y uno de ellos, aquí la marca que fue de la época, fue ese de la inauguración propiamente dicha, que ocurrió como 10 años después. Tuvimos para esa inauguración un momento político interesante en la universidad durante la pandemia, que fue cuando el rector estaba saliendo y entonces, claro, quería cumplir con todas las promesas hechas. En ese sentido, tuvimos la inauguración del museo, por suerte. Ocurrió ahí en el medio de la pandemia, pero sí en un momento toda la gente con barbijo, y ahí está la placa con los nombres nuestros, míos, de las colegas, y toda la gente involucrada en esta acción. Este momento también fue importante porque tuvimos ahí en esta fecha una inauguración, pero solo para la gente que ahí estaba, del Festival de Arte, Ciencia y Tecnología que estaba en su octava edición. Bueno, esta es la coordinación actual del museo, con gente que trabaja juntos ya a un buen tiempo. Entonces, en Arte, Ciencia y Tecnología tenemos un secretario de poco tiempo y también todo un equipo que es del laboratorio de pesquisa, porque el museo no tiene funcionarios, solo uno, entonces tenemos que mantener eso con los grupos de investigación, de grado y de posgrado. De los proyectos que estuvimos haciendo, el último que yo coordiné fue este Museo de Arte, Ciencia y Tecnología, la transdisciplinariedad como estrategia curatorial,
Expografía arquivística, donde la tesis de una alumna mía de doctorado trató exactamente de la cuestión de archivo de la obra de Ana Barros, que era una señora artista que ya estaba con nosotros desde 2009. Bueno, en el regimiento del museo tenemos también el artículo de C9 que trata un poco lo que sería nuestra colección. Reglamento, bueno, perdón. Y cuando lo hicimos, nos fundamentamos en el Museo del MAC, Museo de Arte Contemporáneo de San Pablo, con mi colega Ana González Magallanes, y también el Museo de Ciencia y Tecnología de la PUC de Porto Alegre. Entonces, este artículo de C9 trata un poco en su parte 3 del archivo físico y digital, que consta de todo eso que ahí aparece, y la cuestión toda es cómo vamos a hacer para en realidad mantener el archivo vivo. La misión del museo, claro, como universitario, de documentación, preservación y archivo, basada entonces en la enseñanza y la investigación. Claro, también la innovación, que es una rectoría nueva que la universidad tiene ahora. Y ahí la palabra que es en realidad un concepto que nos perpasa, que es la idea de transdisciplinariedad, tanto basada en Nicolás Cumo, en Lima de Freitas, cuando también en Chuy Capola y otros colegas, para pensar cómo la visión transdisciplinaria es abierta en la medida que va más allá del dominio de las ciencias exactas. Entonces no es pensar cómo la gente suma solamente, pero cómo se puede hacer interrelaciones en productos que son exposiciones y propuestas curatoriales con un argumento curatorial que sea transdisciplinario. Y ahí sí las tres áreas trabajan en conjunto. Sobre la preservación que voy a hablar ahora, muy rápidamente, es más sobre cómo estamos preservando los datos de las exposiciones que estamos haciendo, no necesariamente el archivo de las obras, que voy a hablar después. Entonces, para la preservación estamos pensando siempre también en un punto de vista de documentación y de cómo eso se puede quedar, no solo apenas en un disco duro, pero también ahí en las redes sociales y en los sites. Los artistas que exponen con nosotros afirman también un término de acuerdo, no de donación de obra, pero de acuerdo de que se pueda exhibir la obra en las diferentes medios sociales y que también podamos usar las imágenes en publicaciones que sean universitarias o mismo así en congresos. Una otra cosa son las obras donadas con este lugar de donación y ahí sí con un documento firmado. Y claro, los documentos ahí que son digitales. Tenemos el site del MACT, que vas a poner MACT UFCN, ya se llega allá, con los laboratorios involucrados. Tenemos en el Facebook también, tenemos en el Instagram, que sigue todo un histórico de las exposiciones, en el site también todo lo que tenemos. Y también tenemos el MACT a través del YouTube de la VAR, donde las obras que fueran expuestas, sobre todo desde 2021 para acá, están disponibles en YouTube, porque son obras audiovisuales o de arte digital o de video performático, que sea. Y tenemos también una propuesta, vamos a ver si está funcionando acá, de un MACT virtual, que durante la pandemia tuvimos como necesidad de hacer, que era la idea, vamos a ver si abre, de proponer, en realidad de proporcionar a la gente que pudiera entrar en el museo y mirar las exposiciones hechas. Entonces hicimos una primera, creo que no va, hicimos una primera prueba y que funcionó muy bien con un designer también de la universidad y eso es un trabajo que sigue, ¿no? Entonces la idea es que cada uno puede entrar en el museo y tener ahí las exposiciones abiertas. Después, las propuestas que hicimos entonces de lo que
que llamamos acciones expositivas, porque eran acción de extensión vinculadas a proyectos, no solo exposiciones, desde 2011 hasta 2024, todas ellas, como comenté antes, con un argumento curatorial tan transdisciplinario como neuroarte, luz y sostenibilidad, propagación digital, naturaleza, metamorfosis y la última de inteligencia artificial. Y desde 2018 estamos ahí vinculados a los objetivos de la Agenda 2030 de la ONU. Y acá paso más rápidamente algunas de las acciones, pero pido que mantengan un poco de atención en estas dos primeras, que son de la obra de 200 millones de años del artista visual Ana Barros, que falleció a los 80 años en 2013. Y esa obra fue expuesta ya en 2011 porque el artista se fue a Santa María y también a un lugar que se llama Mata, la ciudad, donde hay un jardín paleobotánico, y ahí hizo una elección de pequeños pedazos de madera petrificada para hacer su trabajo en anuarte, que es más o menos esta la producción de ella, muy interesante, y sobre todo la primera exposición fue hecha ya en la ciudad, porque quería también devolver un poco de lo que había ilustrado. Y ahí la otra muestra también que se pasó allá. Entonces, Ana Barros fue la primera artista que expuso con nosotros y fue también la artista que nos donó la primera obra que hace parte del acervo formalmente. Después tuvimos otras acciones a cada año, algunas más, esta con un otro doctorando de la ciencia, avanzando también la gestión de neurociencia vinculada a arte. En este momento ganamos un proyecto nacional con mucha plata que nos permitió comprar muchos equipamientos, y ahí seguimos siempre haciendo en el mes de agosto, todos los años, que es el mes de la cultura en Santa María, estas acciones. El público algo es el público universitario, también el público de la región y escuelas de jóvenes. Bueno, acá entonces ya hay a partir de 2021, con la inauguración que tuvimos del museo en la universidad, y también una visita solo para la gente que estaba, porque fue todo demás online, vinculando el festival Ya Bien al Sur, acá de Argentina, ahí de la Universidad Utrecht, también con Mariela Scherelli, parcera de trabajo. Y acá una de las vistas de adentro del mar, pensando que es en el mezanino del planetario, trabajamos con una media luna. Tuvimos también estas acciones que fueron de artistas individuales, siempre trabajando arte, ciencia y tecnología, pero claro, también de un punto de vista un poco más contextual, en este caso, con las cuestiones un poco más enraizadas de los indígenas, de los chamanes brasileños. En 2020 tuvimos entonces un cambio ya de nombre para Pacto, no más una sigla, pero un concepto, pensando más en esta parte de un evento, ¿no? De una realidad. Y ahí sigo un poquito más rápido con otras visiones, también para que tengan una idea de lo que es el museo, con todo el espacio. Terminamos 2023 con la obra esta de Giselle Beigerman, Allá, Botánica Tiránica, una versión para inteligencia artificial. Y ahí estamos. Y claro, 2025 ahí, un poco del público abajo, del museo. Y 2024, ya estoy en 25, adelantada, 24, tuvimos entonces la muestra, como el museo está cerrado, la muestra en este espacio, que era el espacio que hacemos antes. Bueno, y ahí llego entonces, para los últimos 7 minutos que me restan, para charlar un poco del archivo, a partir de entonces de esta obra, Árbol Piedra, 200 millones de años, que es una obra que exige la preservación y la documentación de dispositivos digitales y objetuales. Y este archivo empieza con la tesis de doctorado que comentaba ahí en el inicio, de Cristina Landerdal, que fue dirigida por mí,
y ahí está el título de la tesis, el repositorio, cualquiera puede accesarla, porque esta estudiante de doctorado empezó un trabajo anterior con la obra de Gilberto Prado vinculado a Itaú Cultural, y después le propuse que pudiera trabajar con la obra del museo de Ana Barros para intentar ahí sí, en la práctica, poner la obra delante de las posibilidades de archivo que están ahí. Entonces, acá otra visión de la obra, incluso con la artista. La obra se concreta a partir de dos proyecciones establecidas por el artista con la distancia del piso y todo lo demás, una cajita acá donde hay una proyección anterior, interior y también el sonido. Acá el homenaje que fue hecho ahí en San Pablo, pero de nosotros y de la UNESCO, yo y la otra colega de allá, y esto en 2013, un poco antes de la muerte de ella. En este momento ella, un poco antes de morir, manda para nosotros una caja con toda la documentación. Acá está la carta donde había el envelope, donde el sobre, donde había ahí los CDs y algunas anotaciones, y que la abrimos en realidad en 2021. Acá para entender un poco lo que era esta caja, que hace parte de la exposición. Y ahí, lo que tenía ahí que era importante para hacer la preservación y sobre todo el archivo, ¿no? Entonces tenían estos dos DVDs, los DVDs no estaban funcionando directamente abriendo los programas nuevos, tuve que entonces instalar códecs de audio también y video para tener acceso a la imagen. Y después de eso también se hicieron varias copias del material digital para tenernos ahí en mano, y también está después una parte disponible en el YouTube del artista, lo que se descubrió solo más tardíamente, pero no la obra en sí, pero un PowerPoint. Esta primera relación de los objetos que habían ahí fue muy importante, y de lo que funcionaba o no funcionaba, porque tuvimos enseguida una exposición que no pudimos presentar la obra como en realidad era. Bueno, estos componentes y estas instalaciones, resultado de la tesis de Langerdal, muestran cómo cada una de estas partes son necesarias, sobre todo para pensar en obras digitales o en obras que son parte digitales, parte virtuales, una especie de conformación para que se permita a lo largo del tiempo mantener la obra no solo actualizada, pero también pasible de ser dispuesta a compensar el artista. Y ahí hay, para la creación de metadatos, algunas partes de preservación que son necesarias, como 5 partes, esta de la descripción o descripción, creo que aquí no había hecho la traducción. Entonces todo lo que hicimos más o menos para tener los datos de la obra. Después, el origen de los datos, de dónde los conseguimos, desde Ana, también con nosotras, el formato del archivo, los derechos autorales, licencias de uso y el contexto y uso de datos. Entonces, todo un trabajo que fue hecho no solo pensado a partir de la museología, pero también de la arquivología, que no sé si es así que se pronuncia acá, pero con un archivista que era de nuestra universidad y que hoy trabaja en otra, pero la persona que más entiende del asunto en Brasil. Y ahí llegamos a un software de código abierto que es el Tainacan, desarrollado por el gobierno brasileño en la Universidad de Goiás con apoyo de otras universidades desde 2014. Y este Tainacan también fue aprobado por el Instituto Brasileño de Museos. Se creó incluso un manual para entender cómo trabajar con estos acervos, pero nuestra Universidad de Santa María solamente en 2023 lo aceptó. Eso fue todo un atraso, sobre todo para el trabajo de esta chica que finalizó la tesis este año. Y ella solo tuvo acceso ahora. Cristina ahí delante de la tela, de la pantalla, gracias, de la pantalla de Tainacan. Entonces, todo eso tuvo acceso ahora en octubre de 2024, será hecho para poner ahí.
Pero durante su trabajo, ella también entró en contacto con una otra cosa que es la Archivemática, que es un aplicativo que se usaba incluso en MoMA, en Nueva York, porque solo Tainacan no daba cuenta de promover lo que se hacía, que era el archivo de una obra digital, o de obras audiovisuales, que sea, ¿no? Y ahora se tratan de imágenes y sonido. Y entonces llegó a la conclusión que trabajando tanto con Tainacan como con Archivemática, podría sí hacer como una propuesta plausible y factual de archivo de obras digitales. Entonces, estas son cuestiones bastante actuales que son resultados de una pesquisa, de una investigación de doctorado junto a este programa de posgrado que trabajé hasta este año en Santa María como docente, y también que tienen una práctica dedicada directamente al museo. El museo está cerrado ahora para reforma desde enero para atender a cursos de los, ¿cómo se llaman? Los bomberos. Bueno, sí. Y ahí estamos, una idea de cómo está. Ustedes dirán antes con las exposiciones, ahí lo que están haciendo ahora. Claro, se quedará mucho mejor, pero creo que solo para 2025. Entonces, terminando, el MAC, que pretende consolidarse a nivel nacional e internacional como una institución museística de referencia para la investigación transdisciplinaria, tanto de arte, ciencia y tecnología, se pone como socialmente responsable e inclusiva, y es lo que tenemos allá en el reglamento, pero también preocupada con la manera, con la posibilidad y con la práctica de archivo de su acervo inicial. Entonces conté para ustedes un poco de 10 años de historia, 13 desde el proyecto del museo y en realidad 3 horas de museo que está empezando allá y que sigo, como bien deciste vos, como consejera. Bueno, estoy en los 20 minutos.